Instituciones y educación en México. Bienes preferentes, movilidad social y premodernidad. Educación en México. La educación es un derecho básico en todos los niños, niñas y adolescentes, que se les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además se les da herramientas para crecer y conocer sus derechos. En México, más de 4 millones de niños y niñas no asisten a la escuela, mientras que 600,000 más están en riesgo de dejarla por diversos factores, como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Además, los niños y las niñas se van a la escuela, tienen aprovechamientos básicos en conocimientos impartidos en la educación básica obligatoria. La calidad educativa. La mitad de los niños y niñas de sexto de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación, además que garantiza el acceso a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Debe asegurarse la calidad de los planes de estudio y el aprovechamiento de las clases y el desarrollo de habilidades útiles. La asistencia y permanencia en las escuelas. Solamente 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria, aunque en los distintos grupos de edad son diferentes los factores económicos, sociales y de desempeño escolar que contribuyen a que los estudiantes dejen de asistir a la escuela. La pobreza es uno de los que tiene mayor peso. Los bienes preferentes o meritorios son aquellos bienes que deberían de ser provistos y que aún así la gente no los demanda. En el caso de los bienes privados tradicionales, las personas encaran un mapa de preferencia muy claro que refleja no solo la utilidad, sino su jerarquía consciente de la misma. En cambio, cuando se trata de los bienes preferentes, las preferencias y la utilidad verdadera no coinciden. Un ejemplo podría ser el cigarro, ya que un fumador puede ubicarlo en los sitios más altos de sus preferencias, pero el daño que se inflige a la salud hace que su utilidad se convierta en los hechos en desutilidad. Es decir, no es un bien, sino un mal. Sucede algo similar en la educación, ya que es difícil que los niños y jóvenes de secundaria detecten las ventajas de que este servicio brindarán para la vida adulta y actúen en consecuencia. Así que no lo demandarán a pesar de que el acceso sea relativamente fácil. Por ello, si no estuviera sujeta a la obligatoriedad, a la disciplina y a la examinación permanente impuestas por agentes externos al beneficiario, tales como los maestros, los profesores, el Estado, existiría una alta propensión a la deserción escolar y a la ilusión cognitiva. El Estado es el que se encarga de establecer tales atributos, porque considera no solamente los efectos positivos que acarrearán, sino los individuos para que el cabal desarrollo del país se modifique. La educación se distingue por externalidades positivas extendidas como los beneficios que reciben terceros, sin incurrir en costos directamente asociados cuando un agente emprende una actividad determinada. Estas externalidades se representan en 2 ámbitos: el material, lo cual se basa en el PIB per cápita, y la segunda sería la distribución del ingreso más equitativa, medida por el índice de Gini. El mecanismo que más facilita tales correlaciones es la ilustración. En esta, los hombres eran iguales por naturaleza, y para ello, la educación no solo facilitaba el descubrimiento de las leyes de la naturaleza mediante el uso desprejuiciado del buen pensar, sino que a través de la razón se podría descubrir las leyes que rigen la virtud, y una vez que está fuera revelada, podría ser enseñada a los hombres y por esta vía proporcionar el arreglo social necesario para que la ciencia se expandiera y el progreso socioeconómico se materializara. Además, los hombres diseñarían una convivencia social, derechos socioeconómicos se materializarán. A través de esta virtud, los hombres diseñarían una convivencia social de derechos y sin privilegios. Las actuales han sido descritas por diferentes pensadores como posmodernas. Esto debido a que los objetivos que planteaba la modernidad no han sido alcanzados o se han truncado. En su análisis sobre la sociología posmoderna de Maffesoli,
Carretero sostiene que para dicho pensador la modernidad no cumplió con el ideal de un sujeto libre, por el contrario, devino en un desencantamiento a dicho proyecto emancipador que ha dado lugar a la sociedad posmoderna. A juicio de Maffesoli, el triunfo de la razón moderna, sin embargo, no solo no ha conseguido en absoluto liberar las expectativas emancipadoras que enarbolaba, sino que, por el contrario, ha asentado las bases de un desencantamiento del mundo que abona el surgimiento del nihilismo. Esto se produjo por dos razones. Primero, porque al establecerse la razón como guía única del hombre, otros aspectos de su realidad fueron dejados de lado como sus sensibilidades, y por otro lado porque el ideal de progreso y razón partía de una perspectiva occidental unitaria que negaba otras formas de vivir y entender el mundo. Un segundo elemento que da lugar a la sociedad posmoderna actual es la aparición de una economía capitalista tardía, regida por el neoliberalismo y por el consumo. En este tipo de sociedades, el respeto a los intereses individuales propuestos en el liberalismo clásico es exacerbado, generando que la capacidad de elección propia de economías capitalistas sea el centro. Esto contradice directamente el estado de bienestar que caracterizaba a las sociedades modernas y que regulaba el mercado para salvaguardar los intereses comunes. Esta demanda por un espacio narrativo y pluralizado es entonces el origen de la divulgación de múltiples puntos de vista. La sociedad ya no se va a partir de una sola visión del mundo, por el contrario, los medios de comunicación y la industrialización permitieron que se diera una multiplicación vertiginosa de subculturas que toman la palabra y se comunican en un mundo globalizado. De este modo, la muerte de una única visión del mundo, lo occidental europea, determina el paso de nuestra sociedad a la posmodernidad. Para Bátimo, una vez que desapareció la idea racional de la historia central, el mundo de la comunicación estalla en una multiplicidad de racionalidades locales, minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales, entre otras, que toman la palabra dejando de ser reprimidas por una sola visión del mundo. Así surge un reconocimiento público de la pluralidad en la posmodernidad. De esta manera, la educación se enfrenta a un cambio cultural, pues la escolarización moderna debe atender al pluralismo posmoderno. La escolarización se enfrenta al reto de construir un proyecto de sociedad en el cual se luche para que las visiones de mundo multirracial y multicultural tengan cabida. Si hay una explosión de visiones de mundo en la actualidad, la educación debe incluirlas en sus sistemas educativos, al igual que formar a los sujetos en la diversidad. No obstante, las pluralidades en la era posmoderna han estado atadas a los desarrollos económicos propuestos por el libre mercado y la industrialización. Para finalizar, es importante tener en cuenta que la posmodernidad ha generado dos fenómenos que tienen fuerte influencia en la forma como se piensa la educación. En primer lugar, ha establecido un nuevo tipo de sujeto que se caracteriza por su individualismo y por su falta de interés en lo político. Por otro lado, la época actual ha generado que nuevas visiones de mundo aparezcan, es decir, la multiculturalidad, la pluralidad, son rasgos centrales de la sociedad de hoy. Por ello es necesario que la educación forme a los sujetos en y hacia la pluralidad. Para lograr este objetivo, como se afirmó, es indispensable que la escolarización se libre de la postura mercantilista y antipolítica que se ha venido desarrollando. En la actualidad se presenta una despolitización de los sujetos por dos causas. En primer lugar, se ha consolidado una mentalidad individualista que niega una reflexión de lo social, y en segunda instancia, la economía ha sobrepasado el poder político, haciendo que los intereses particulares sean el eje central de las relaciones. Por esto es necesario replantear las prácticas educativas y concebir la educación como hecho político, es decir, como el lugar público donde se encuentran las diversas formas de comprender la realidad y en donde se llevan a cabo dos tareas. Se aprende a respetar la pluralidad y se piensan los problemas que atañen a todos los miembros de la sociedad.